¿Conoces el síndrome de Solomón? ¿O quizás lo padeces? El síndrome de Solomón no es más que ese comportamiento humano que llega a surgir cuando una persona es influenciada por un grupo o cuando llega a asimilar el comportamiento de la mayoría, ya sea por el miedo al rechazo, por no encajar, por ser diferente o por destacar. Este síndrome fue descubierto en los años 50 por el psicólogo Solomon Asch, en donde a través de diferentes experimentos y diferentes estudios llegó a comprobar que las personas, ya sea de forma consciente o inconscientemente, comienzan a asimilar el comportamiento de la mayoría, aún en contra de su propio criterio. Por ejemplo, uno de estos experimentos fue hecho con diferentes grupos de 8 personas, y en donde 7 de ellas sabían de lo que se trataba. Les dijeron que tenían que contestar preguntas muy sencillas, lógicas y de manera incorrecta. Y el octavo participante o el individuo al que se le iba a estudiar, se le dijo que simplemente era una prueba de visión y donde el psicólogo se hizo pasar por oculista. La idea de esta prueba era ver qué tanta influencia podía tener un grupo en este individuo. Y si este individuo tenía la capacidad de pensar por sí misma, de mantener su postura a lo que creía, o se dejaba influenciar por el comportamiento de los demás. Y bueno, ¿qué sucedió? El experimento consistía en comparar 3 líneas verticales de diferentes tamaños nombradas como A, B y C. Y se tenía que reconocer cuál de estas líneas tenía la medida exacta a la cuarta línea que se encontraba del lado izquierdo. Por supuesto, todos los participantes que estaban en complicidad con el psicólogo fueron contestando en voz alta y de manera incorrecta, primero antes que el individuo que estaba siendo estudiado. ¿Por qué? Porque lo que se quería era identificar si el participante, que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, asimilaba el comportamiento o seguía lo que la mayoría decía después de haber escuchado su opinión. ¿Cuál fue el resultado? Los experimentos se realizaron de 12 a 18 veces con cada individuo. Al final fueron 123 individuos los cuales se estudiaron y se descubrió que solamente 25% de ellos no se dejaron influenciar por lo que la mayoría hacía o decía. Es decir, que el 75% asimilaron el comportamiento de este grupo. Y cuando se les entrevistó al finalizar estos experimentos, la mayoría de los participantes dijeron que aun cuando sabían que las respuestas eran incorrectas, se dejaron llevar y siguieron lo que la mayoría hacía y decía. La presión social, el miedo al rechazo, el miedo a ser ridículo, a ser diferente o el miedo a destacar ante los demás fueron una de las principales razones por la que estos participantes asimilaron el comportamiento o siguieron lo que la mayoría hacía. Y es ahí donde está el peligro de la presión social. A veces cuando sin darnos cuenta, ya sea de forma consciente o inconscientemente, nos dejamos llevar por lo que otros hacen o dicen. Y de hecho todos hemos pasado o quizá hemos tenido este síndrome o lo estamos teniendo en donde nos dejamos llevar por lo que la mayoría así dice, ya sea porque no queremos ser rechazados o porque no queremos ser como el raro del grupo. Pero es ahí cuando sin darnos cuenta podríamos estar cambiando nuestra propia individualidad y donde se vuelve esto un obstáculo para nuestro propio desarrollo y en nuestra vida. El dejarnos influenciar o nosotros llegamos a influenciar a otros debido a nuestros comportamientos es que puede traer consecuencias y consecuencias muy graves. Por ejemplo, cuántas personas tienen tantos talentos, tantas habilidades que pueden llegar a explotar, pero si la mayoría no está de acuerdo, renuncian a ellos. O quizás le piden opiniones a personas que quieren, como familias, amigos o grupos en donde se sienten a gusto. Y si ellos rechazan estas ideas, ellos renuncian. Y es ahí cuando empezamos a ver que este síndrome puede traer grandes consecuencias a nuestra vida y consecuencias que perjudican a largo plazo. O qué tal de esas personas que a lo mejor sí no les hacen caso y siguen tras sus metas, siguen logrando sus sueños, pero cuando están teniendo éxito y sienten el rechazo, sienten el juicio, sienten la condena, ellos mismos comienzan a autosabotearse porque no quieren dejar de ser aceptados. La presión social en nuestros tiempos es un enemigo silencioso que llega a cambiar nuestros comportamientos, pensamientos y decisiones sin darnos cuenta. Por eso es tan importante estarnos cuestionando continuamente cuántas veces nos dejamos influenciar por lo que la mayoría hace o dice, porque es ahí que nos vamos a dar cuenta si el síndrome de Solomón está tomando control de nuestra vida o no. Y sí, yo sé, no es fácil el tener esa presión social, y más cuando esa presión viene de personas que a lo mejor tú quieres o admiras, como son tus amigos, tus familiares o personas en tu ambiente.
Pero es importante entender que sí podemos tomar ciertos pasos para no dejarnos influenciar o dejar de perder esa individualidad que tenemos. Una de esas cosas es, por ejemplo, cuando estés en un grupo o con una conversación, escucha, analiza y evalúa la información que se te está dando. No creas todo al 100% sin antes averiguar si está basada en hechos o en pruebas o simplemente es una opinión. Porque opiniones las tenemos todos, podemos opinar, pero eso no significa que sea una verdad absoluta. También es importante entender que cuando estamos con un grupo vamos a sentir esa presión, pero también nosotros podemos decir cuando no estamos de acuerdo en algo y decirlo de forma respetuosa, que de igual manera escuchar a otros de manera respetuosa también. Esto no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo o que alguien tiene que ganar, sino que podemos tener conversaciones o diálogos y donde podemos intercambiar simplemente ideas. Fácil no es, claro que no, pero por algo se empieza. También no te compares, sino que empieza tú a desarrollar un pensamiento crítico independiente, aun cuando no sea lo que la mayoría piensa o lo que la mayoría cree. Pero es ahí cuando tú empiezas a surgir y empieza a crearse una individualidad propia y firme. Y sobre todo hay que entender que nadie tiene la verdad absoluta, que simplemente es dependiendo de nuestras creencias cómo vamos a empezar a interactuar con el mundo. Pero sí hay que tener cuidado, no tratar de imponer esas ideas a otros, porque es ahí cuando el síndrome de Salomón puede perjudicarnos tanto a nosotros como a los demás. Y bueno, con eso los dejo, nos vemos en el próximo video y les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho.